En los últimos años, una pregunta se ha vuelto cada vez más común entre inversores en Estados Unidos, especialmente entre quienes están comenzando su camino financiero. ¿Dónde es más eficiente colocar una cantidad relativamente pequeña de capital? En este caso, el contraste entre cripto y bienes raíces es particularmente interesante, no solo por las diferencias en rendimiento potencial, sino por lo que cada uno representa dentro del sistema financiero moderno. Para entender esta decisión, es importante primero observar el entorno macroeconómico actual. Durante la última década, los mercados financieros estuvieron fuertemente influenciados por tasas de interés extremadamente bajas y abundante liquidez. Esto facilitó el acceso al crédito, elevó los precios de los activos y permitió que tanto bienes raíces como activos digitales experimentaran ciclos alcistas significativos. Sin embargo, el entorno actual es diferente. Las tasas de interés han aumentado en respuesta a presiones inflacionarias y esto ha cambiado la forma en que el capital se mueve dentro del sistema. Esto es relevante porque las tasas de interés actúan como el precio del dinero. Cuando el dinero es barato, los inversores tienden a buscar activos con mayor potencial de crecimiento, incluyendo cripto. Cuando el dinero es más caro, el enfoque tiende a desplazarse hacia activos percibidos como más estables o que generan flujo de ingresos, como los bienes raíces. Esto no significa que uno sea inherentemente superior al otro, sino que cada uno responde de manera diferente al mismo entorno macroeconómico. También es importante considerar la accesibilidad. El mercado inmobiliario en Estados Unidos ha experimentado un aumento significativo en los precios durante los últimos años, lo que ha elevado la barrera de entrada. La compra directa de una propiedad requiere capital inicial considerable, acceso a financiamiento y estabilidad crediticia. Como resultado, para un inversor con miles de dólares, la exposición al mercado inmobiliario generalmente ocurre a través de instrumentos financieros como REITs, que representan participaciones en portafolios de propiedades administradas profesionalmente. Esto refleja una diferencia estructural clave. Cuando un inversor compra un REIT, está adquiriendo exposición financiera a bienes raíces, no necesariamente control directo sobre un activo físico específico. El precio de estos instrumentos puede moverse no solo por cambios en el valor de las propiedades, sino también por flujos de capital, expectativas sobre tasas de interés y condiciones del mercado financiero en general. En contraste, el mercado cripto ofrece acceso directo e inmediato, sin necesidad de intermediarios tradicionales como bancos o prestamistas. Esto reduce las barreras de entrada y permite que incluso pequeñas cantidades de capital participen en el mercado. Además, los activos digitales se negocian de forma continua, lo que significa que los precios se ajustan constantemente en función de la oferta, la demanda y el sentimiento del mercado. Esto sugiere que, desde una perspectiva estructural, cripto está más integrado en el sistema financiero global basado en liquidez, mientras que los bienes raíces están más vinculados al sistema crediticio y a condiciones económicas locales. Esta diferencia es fundamental porque implica que ambos activos pueden reaccionar de manera distinta ante el mismo evento macroeconómico. Otro factor importante es el comportamiento del inversor. En entornos donde la incertidumbre es elevada, los inversores tienden a reevaluar cómo asignan su capital. Algunos priorizan estabilidad y menor volatilidad, mientras que otros buscan mayor potencial de crecimiento, incluso si eso implica aceptar fluctuaciones más amplias en el corto plazo. Esto refleja que la elección entre cripto y bienes raíces no es solo una decisión sobre rendimiento, sino también sobre tolerancia al riesgo, horizonte temporal y expectativas sobre el entorno financiero. También es relevante observar que ambos mercados han evolucionado. El mercado inmobiliario se ha institucionalizado cada vez más, con una fuerte presencia de fondos, REITs y grandes inversores institucionales. Esto ha cambiado la dinámica de precios, haciéndola más sensible a flujos financieros y condiciones macroeconómicas. De manera similar, el mercado cripto ha pasado de ser un nicho especulativo a convertirse en un ecosistema más amplio, con participación institucional, productos financieros derivados y mayor integración con el sistema financiero tradicional. En este contexto, la comparación entre cripto y bienes raíces no es simplemente una comparación entre dos activos, sino entre dos estructuras de mercado diferentes. Uno está profundamente conectado al crédito, la estabilidad y los activos físicos. El otro está más directamente conectado a liquidez global, tecnología y comportamiento del inversor en tiempo real. Comprender este contexto es esencial, porque el rendimiento de cualquier activo es, en última instancia, una consecuencia de estas fuerzas estructurales más profundas, no un evento aislado o aleatorio. Para entender por qué cripto y bienes raíces aparecen con tanta frecuencia en la misma conversación, es necesario observar cómo cada uno responde a una de las fuerzas más importantes en cualquier mercado financiero, la liquidez. La liquidez, en términos simples, representa qué tan fácil es mover dinero dentro y fuera de los activos.
pero en un sentido más amplio, también refleja la confianza del sistema financiero y la disposición de los inversores a asumir riesgo. El mercado cripto tiende a ser uno de los primeros en reaccionar cuando las condiciones de liquidez cambian. Esto ocurre porque los activos digitales no dependen de préstamos bancarios tradicionales ni de procesos largos de aprobación. El capital puede entrar o salir casi instantáneamente. Esto significa que cuando los inversores perciben que las condiciones financieras se están relajando, por ejemplo, cuando las tasas de interés dejan de subir o el dólar pierde fuerza, cripto suele reflejar ese cambio rápidamente. Esto sugiere que cripto funciona, en muchos sentidos, como un indicador temprano del apetito por riesgo. Cuando los inversores se sienten más cómodos asumiendo riesgo, tienden a aumentar su exposición a activos con mayor volatilidad y potencial de crecimiento. Por el contrario, cuando la incertidumbre aumenta o las condiciones financieras se vuelven más restrictivas, estos mismos activos pueden experimentar salidas de capital igualmente rápidas. En contraste, el mercado inmobiliario responde de manera más lenta, pero está profundamente influenciado por otro mecanismo clave: el costo del crédito. La mayoría de las transacciones inmobiliarias dependen de financiamiento. Esto significa que cuando las tasas hipotecarias aumentan, el acceso a la vivienda se vuelve más difícil, lo que puede reducir la demanda. Cuando las tasas bajan, el acceso mejora, lo que puede estimular la actividad y apoyar los precios. Esto refleja que el mercado inmobiliario no está impulsado únicamente por el valor físico de las propiedades, sino por la accesibilidad financiera. El mismo activo físico puede volverse más o menos accesible dependiendo de las condiciones crediticias. Esta es una razón por la cual los ciclos inmobiliarios tienden a ser más largos y graduales, en comparación con los movimientos más rápidos observados en cripto. También es importante considerar el papel de las expectativas. Los mercados financieros no solo reaccionan a las condiciones actuales, sino a lo que los inversores creen que sucederá en el futuro. En el caso de cripto, las expectativas sobre adopción tecnológica, regulación y condiciones de liquidez pueden influir significativamente en el comportamiento del mercado. En bienes raíces, las expectativas sobre crecimiento económico, empleo y estabilidad financiera desempeñan un papel más central. Esto refleja una diferencia en la narrativa que rodea a cada activo. Cripto está más asociado con innovación, crecimiento y transformación del sistema financiero. Bienes raíces, por otro lado, están más asociados con estabilidad, uso práctico y valor tangible. Estas narrativas influyen en cómo los inversores perciben el riesgo y el potencial de cada uno. El comportamiento institucional también proporciona información importante. Los grandes inversores tienden a ver bienes raíces como una forma de preservar capital y generar flujo de ingresos a través de rentas. Este enfoque está más alineado con objetivos de estabilidad a largo plazo. Cripto, en cambio, ha sido utilizado tanto como activo especulativo como cobertura potencial contra ciertas condiciones monetarias, aunque su comportamiento sigue siendo altamente sensible a cambios en liquidez y sentimiento. Esto sugiere que la diferencia clave no es solo el activo en sí, sino el rol que desempeña dentro de un portafolio. Bienes raíces suelen ocupar una posición más defensiva, mientras que cripto tiende a ocupar una posición más orientada al crecimiento. Ninguno de estos roles es inherentemente superior, pero cada uno responde de manera diferente al mismo entorno macroeconómico. Otro factor relevante es la velocidad de ajuste. El mercado cripto puede reflejar cambios en expectativas en cuestión de horas o días, mientras que el mercado inmobiliario puede tardar meses o incluso años en ajustar completamente. Esto no implica que uno sea más eficiente que el otro, sino que operan bajo diferentes mecanismos estructurales. En última instancia, esto refleja que la elección entre cripto y bienes raíces no es simplemente una cuestión de preferencia personal, sino una decisión que depende del entorno macroeconómico, las condiciones de liquidez, el acceso al crédito y el comportamiento colectivo de los inversores. Ambos activos responden a las mismas fuerzas fundamentales, pero lo hacen en diferentes escalas de tiempo y a través de diferentes canales financieros. Comprender estas diferencias permite observar el mercado con mayor claridad, no como una competencia entre dos activos, sino como una interacción entre dos estructuras que reflejan distintas dimensiones del sistema financiero. Para comprender realmente la diferencia entre cripto y bienes raíces, es necesario mirar más allá del activo en sí y enfocarse en la estructura del mercado donde cada uno existe. Porque en los mercados financieros, la estructura determina cómo se forman los precios, qué tan rápido reaccionan y qué tipo de participantes tienen mayor influencia. El mercado cripto es, fundamentalmente, un mercado altamente líquido y continuo. Los precios se ajustan en tiempo real, las 24 horas del día, en respuesta directa a órdenes de compra y venta. Esto significa que el precio visible es, en cada momento, el resultado inmediato del equilibrio entre oferta y demanda. No hay pausas, no hay horarios de cierre y no hay largos procesos de intermediación. Esta estructura
permite que el mercado incorpore nueva información rápidamente. Pero además del mercado spot, existe una capa adicional, el mercado de derivados. Futuros, opciones y contratos perpetuos permiten a los participantes tomar posiciones sin necesidad de poseer el activo físico subyacente. Esto aumenta significativamente la liquidez, pero también introduce un componente importante de posicionamiento financiero. En otras palabras, el precio puede estar influenciado no solo por inversores que compran el activo, sino también por operadores que están gestionando exposición financiera basada en expectativas, cobertura o especulación. Esto refleja que el precio en cripto no es solo una función de adopción o uso, sino también de posicionamiento y flujos financieros. Cuando el capital entra en el sistema, los precios pueden ajustarse rápidamente al alza. Cuando el capital sale, el ajuste puede ser igualmente rápido en dirección opuesta. La estructura facilita la velocidad. En contraste, el mercado inmobiliario tiene una estructura mucho más rígida y menos líquida. Cada transacción es única, requiere verificación legal, financiamiento, evaluación del activo y procesos administrativos que toman tiempo. Esto significa que los precios no se ajustan continuamente. En cambio, se ajustan gradualmente a medida que nuevas transacciones establecen nuevos puntos de referencia. Esto sugiere que el precio inmobiliario es menos sensible a cambios inmediatos en el sentimiento y más influenciado por tendencias sostenidas en oferta, demanda y acceso al crédito. La estructura misma actúa como un mecanismo de amortiguación. No porque el valor sea inmune al cambio, sino porque el proceso de ajuste es más lento. Sin embargo, existe una capa financiera dentro del mercado inmobiliario que introduce una dinámica más cercana a la de los mercados financieros tradicionales, los REITs. Estos instrumentos permiten a los inversores comprar exposición a portafolios inmobiliarios en forma de acciones que se negocian en bolsa. Como resultado, el precio de un REIT puede cambiar rápidamente, incluso si el valor físico de las propiedades subyacentes no ha cambiado en el corto plazo. Esto refleja una distinción importante entre el activo físico y su representación financiera. El activo físico se mueve lentamente. La representación financiera puede moverse más rápido, porque responde directamente a flujos de capital, expectativas sobre tasas de interés y condiciones macroeconómicas. Una dinámica similar existe en cripto, pero con una diferencia clave. En cripto, la mayoría del mercado ya es inherentemente financiero. No existe un proceso físico equivalente a la transferencia de propiedad inmobiliaria. La transferencia ocurre digitalmente, sin fricción física. Esto elimina muchas de las limitaciones estructurales presentes en bienes raíces. También es importante considerar la participación institucional. En ambos mercados, los inversores institucionales desempeñan un papel cada vez más relevante. Sin embargo, su comportamiento puede variar. En mercados altamente líquidos como cripto, los participantes institucionales pueden ajustar posiciones rápidamente en respuesta a cambios en liquidez o riesgo. En bienes raíces, los ajustes suelen ser más graduales debido a la naturaleza ilíquida del activo. Esto sugiere que la volatilidad observada en cripto no es necesariamente una señal de debilidad estructural, sino una consecuencia de su estructura altamente líquida. De manera similar, la estabilidad relativa en bienes raíces no es necesariamente una señal de ausencia de riesgo, sino una consecuencia de su estructura menos líquida. Otra diferencia clave es la transparencia de precios. En cripto, el precio es visible en todo momento y refleja el consenso actual del mercado. En bienes raíces, el precio es menos transparente y se basa en comparables, estimaciones y transacciones recientes. Esto significa que el ajuste completo a nuevas condiciones puede tomar más tiempo en reflejarse. En última instancia, estas diferencias estructurales influyen directamente en cómo los inversores experimentan cada mercado. Uno es rápido, líquido y altamente sensible a flujos financieros. El otro es más lento, menos líquido y más vinculado a condiciones económicas fundamentales. Comprender esta estructura permite interpretar los movimientos del mercado no como eventos aislados, sino como el resultado natural de cómo cada sistema procesa la información, el capital y el comportamiento del inversor. Cuando los inversores comparan cripto y bienes raíces, es natural intentar identificar cuál tendrá un mejor desempeño en el futuro. Sin embargo, desde una perspectiva de estructura de mercado, la pregunta más relevante no es cuál activo es mejor, sino bajo qué condiciones uno podría tener ventaja sobre el otro. Ambos activos responden a las mismas fuerzas macroeconómicas, pero lo hacen de maneras diferentes y en diferentes escalas de tiempo. Uno de los factores más importantes es la dirección de las tasas de interés. Las tasas influyen directamente en el costo del capital, y el costo del capital influye en el comportamiento del inversor. Si las tasas comienzan a estabilizarse o disminuir, esto podría reducir la presión sobre el sistema financiero y mejorar la liquidez general. Esto sugiere que los activos que son más sensibles a la liquidez, como cripto, podrían beneficiarse primero.
ya que el capital tiende a moverse más rápidamente hacia activos con mayor potencial de crecimiento cuando las condiciones financieras se relajan. Al mismo tiempo, tasas más bajas también pueden mejorar la accesibilidad al crédito hipotecario. Esto podría apoyar la demanda inmobiliaria, especialmente en segmentos donde el acceso al financiamiento es un factor limitante. Sin embargo, el ajuste en bienes raíces tiende a ser más gradual. Incluso si las condiciones mejoran, el impacto completo puede tardar más en reflejarse en los precios debido a la naturaleza estructural del mercado. Otro factor clave es la fortaleza del dólar estadounidense. Un dólar fuerte suele reflejar condiciones financieras más restrictivas y mayor demanda por liquidez y seguridad. En estos entornos, los inversores tienden a adoptar una postura más defensiva. Esto puede reducir el flujo hacia activos percibidos como más volátiles. Por el contrario, si el dólar pierde fuerza, esto podría reflejar condiciones financieras más flexibles, lo que históricamente ha estado asociado con un mayor apetito por activos de crecimiento. Esto refleja que cripto, debido a su naturaleza global y su integración directa con los flujos de liquidez, puede ser más sensible a cambios en el entorno monetario. Bienes raíces, en contraste, están más vinculados a condiciones económicas domésticas, incluyendo empleo, ingresos y disponibilidad de crédito. Esto significa que el desempeño relativo entre ambos activos puede depender no solo de la liquidez global, sino también de la salud económica interna. El comportamiento del inversor también desempeña un papel central. En entornos de alta incertidumbre, los inversores tienden a priorizar estabilidad y previsibilidad. Esto puede favorecer activos que generan flujo de ingresos o que están vinculados a activos físicos. En entornos donde la confianza aumenta, los inversores pueden estar más dispuestos a asumir riesgo en busca de mayores retornos potenciales. Esto sugiere que el sentimiento del mercado puede influir significativamente en la asignación de capital. También es importante considerar el horizonte temporal. En el corto plazo, los activos más líquidos tienden a mostrar movimientos más visibles, porque el capital puede entrar y salir rápidamente. En el largo plazo, factores como oferta, demanda estructural, crecimiento económico y condiciones crediticias tienden a desempeñar un papel más dominante. Esto refleja que el comportamiento a corto plazo no siempre define el resultado a largo plazo. Existen también riesgos que podrían afectar a ambos mercados. Si las condiciones financieras se vuelven más restrictivas de lo esperado, esto podría limitar el flujo de capital hacia activos de riesgo y aumentar el costo del crédito. Esto podría crear presión tanto en activos digitales como en bienes raíces, aunque a través de diferentes mecanismos. Por otro lado, si el crecimiento económico se mantiene estable y las condiciones financieras se vuelven más equilibradas, esto podría apoyar un entorno donde múltiples clases de activos coexistan con desempeño positivo. En este escenario, la diferencia en rendimiento dependería más de factores estructurales y posicionamiento que de una sola fuerza dominante. En última instancia, lo que esto sugiere es que el desempeño relativo entre cripto y bienes raíces no está determinado por una característica única, sino por la interacción continua entre liquidez, tasas de interés, condiciones crediticias y comportamiento del inversor. Estas fuerzas no son estáticas, cambian con el tiempo y los mercados cambian con ellas. Comprender este marco permite observar el mercado con mayor claridad. En lugar de buscar certezas absolutas, el enfoque se desplaza hacia la observación de condiciones. Porque en los mercados financieros, el resultado no depende de una predicción aislada, sino del entorno en el que los activos existen y evolucionan. En esencia, la diferencia entre cripto y bienes raíces no se basa únicamente en el activo, sino en la estructura financiera que los respalda. Cripto está profundamente conectado a la liquidez global y al comportamiento inmediato del inversor. Su estructura altamente líquida permite que el capital entre y salga rápidamente, lo que hace que sus movimientos sean más visibles y sensibles a cambios en tasas de interés, fortaleza del dólar y apetito por riesgo. Esto sugiere que cripto tiende a reaccionar primero cuando las condiciones financieras cambian. Por otro lado, los bienes raíces están más vinculados al sistema crediticio y a condiciones económicas reales, como tasas hipotecarias, ingresos y acceso al financiamiento. Esto refleja que su ajuste es más gradual, pero también más dependiente de tendencias económicas sostenidas. Su estructura menos líquida actúa como un amortiguador, reduciendo la velocidad de los movimientos, pero no eliminando el impacto de los ciclos macroeconómicos. En última instancia, ambos activos responden a las mismas fuerzas fundamentales, pero a través de diferentes mecanismos. Cripto refleja el flujo de liquidez en tiempo real. Bienes raíces reflejan la disponibilidad y el costo del crédito a lo largo del tiempo. Comprender esta diferencia permite ver el mercado con mayor claridad, no como una competencia entre activos, sino como una interacción entre liquidez, crédito y comportamiento del inversor.